Unipolar es un país donde solo se acepta una sola opinión, capitalismo o superpotencia. Como ejemplo ponemos la Guerra del Golfo Pérsico. Fue el primer gran conflicto internacional después de haber terminado la Guerra Fría. Fue una guerra que empezó el 2 de agosto de 1990 y terminó el 28 de febrero de 1991. En esta guerra se involucraron una gran cantidad de países, 31 de la ONU, Irak, Kuwait, Arabia Saudita e Israel. El bando enemigo era Irak y los que deseaban acabar con la guerra fueron todos los restantes liderados por Estados Unidos. Sucedió por el descontento de la ONU hacia la invasión y anexión iraquí en el estado de Kuwait. Esta guerra está dividida en dos etapas principales que conforman la respuesta militar de los países aliados de la ONU contra Irak. La primera fue la Operación Escudo del Desierto y la segunda, que es la más importante, la Operación Tormenta del Desierto. El estado de Kuwait es un país pequeño de Asia Occidental que limita con Irak del Norte y con Arabia Saudita del Sur. Otro ejemplo es la invasión de Irak en 2003. La invasión de Irak entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003 fue llevada a cabo por una coalición de países encabezada por los Estados Unidos con Reino Unido, Australia y Polonia. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación posterior. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Según el presidente de los Estados Unidos, George Bush, las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva. Otro concepto es la revolución digital. La llamada revolución digital ha forjado nuevas modalidades de crear conocimientos, educar a la población y transmitir información. La World Wide Web en 1991. En marzo, Berners-Lee escribió el primer programa visualizador para un servidor y cliente, que se convirtió en el origen de la World Wide Web. Este sistema duró hasta 1993, cuando la International Standards Organization estandarizó el lenguaje Hypertext Markup Language. La idea que motivó a Tim Berners-Lee fue desarrollar un método eficiente y rápido para intercambiar datos entre la comunidad científica. Para ello combinó dos tecnologías ya existentes. Otra fue la creación de Facebook en 2004. Nació en 2004 como un hobby de Mark Zuckerberg, en aquel momento estudiante de Harvard, y como un servicio para estudiantes de su universidad. En su primer mes de funcionamiento, Facebook contaba con la suscripción de más de la mitad de estudiantes de Harvard y se expandió luego a las universidades. Un año después, Facebook tenía más de 1 millón de usuarios. Otro concepto es el terrorismo. Es cuando se usa la violencia o amenaza de violencia por parte de individuos o grupos contra otros individuos o sectores de una sociedad a los efectos de coaccionar a gobiernos o entidades políticas a responder a demandas de orden político, social o religioso. Ejemplos de terrorismo tenemos el atentado contra el World Trade Center en 2001. Fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos, causando la muerte a cerca de 3.000 personas, produciendo más de 6.000 heridos, así como la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono en el estado de Virginia, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Otro ejemplo actualmente fueron los atentados de París en noviembre de 2015. Fueron varios ataques terroristas cometidos la noche del 13 de noviembre de 2015 en la capital francesa y su suburbio de Saint-Denis, perpetrados en su mayoría por atacantes suicidas en los que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. Un tiroteo en el restaurante Petit Cambodge en el distrito de París, que saldó con al menos 4 muertos. Un segundo tiroteo tuvo lugar en el teatro de Bataclan, en el distrito de París, con al menos 100 rehenes. Otro concepto es la globalización, que es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, lo que convierte al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos
y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. Las innovaciones en las áreas de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el Internet, fue decisivo en la construcción del mundo globalizado. Un ejemplo es el Tratado de Lisboa en 2007, que responde a la necesidad de reformar la estructura y el método de funcionamiento de la UE. Las sucesivas ampliaciones han elevado el número de países de la UE a 28. Por tanto, es preciso adaptar el funcionamiento de las instituciones y de las modalidades de toma de decisiones a nivel europeo. El Tratado de Lisboa ha permitido la reforma de varias políticas de la UE, asimismo definido y reforzado las acciones llevadas a cabo a nivel europeo. Conclusión. La serie de situaciones que se van generando a lo largo de los años siempre serán consecuencias de los hechos anteriores, además del cambio de ideología de las personas, así como la necesidad de evolucionar en su vida cotidiana. Por eso el ser humano siempre busca progresar, sin embargo no se fija qué medida le cuesta el sobrepasar su estado actual, por lo cual, como podemos observar, los avances son buenos, pero también han generado situaciones de peligro porque no tuvieron un equilibrio en su uso.